es la vida. Aquí en la tierra, así es la vida. Pero el Señor nos prepara una eternidad gloriosa con Él. Amén. ¿Cuántos van a estar conmigo en esa eternidad gloriosa? Amén. Aleluya. Estoy orando cada día más para permanecer firme en la fe. Estamos desarrollando, en lo que a mí me refiere, o se refiere, acerca de los principios que el ser humano debe practicar de acuerdo a la voluntad de Dios para que le vaya bien. Y también estamos hablando de las consecuencias de lo que no podemos practicar o no sabemos o no lo hacemos por desobediencia, esas consecuencias al no practicar lo que el Señor nos ha dejado. Y hemos estado entregando dos mensajes acerca de eso, y voy rápidamente a decir lo que dijimos, que el Señor les ha llevado a su pueblo a una relación como Padre. Él quiere bendecir a su pueblo, Él quiere darle lo mejor a su pueblo, Él quiere que su pueblo sea el mejor entre todo su pueblo. Y por eso le dio principios de vida. A eso la palabra de Dios le llama bendiciones, bendiciones. Y esas bendiciones que recibe el ser humano las necesita para vivir bien. Y el que nos creó y el que se enfocó en su pueblo fue Dios, y esos principios son maravillosos. Practicar esos principios trae bendición, producen bendición. Esos son llaves, esos principios son llaves para la bendición de la vida, del matrimonio, de la prosperidad, etc. Si uno no practica a eso, la palabra le dice que las consecuencias de no practicar esos principios son las maldiciones. Y decíamos que la madre de todos estos principios es el primer principio que habíamos estado estudiando, que es de la siembra y la cosecha. Jesús lo repitió, por eso es tan importante todavía. Jesús dijo, todo lo que queráis que los hombres hagan por ustedes, así también ustedes hagan con ellos. Es el principio de la siembra y la cosecha. Todo lo que yo puedo sembrar en la vida, en palabras, en pensamientos, en acciones, me va a devolver a mí. Eso va a crecer y va a dar fruto. Entonces, de ahí que empezamos a analizar este tema y dijimos que la madre de todos los principios es precisamente la siembra. Y todo lo que el hombre sembrare, eso también va a segar. Entonces, si el hombre siembra alegría, gozo, amor, paz, mansedumbre, buenas costumbres, gentileza, eso es lo que va a cosechar. Sin embargo, si no lo hace, evidentemente va a cosechar precisamente aquello que siembra. Ahora habla también de que la siembra, lo que uno siembra no es, de acuerdo a su siembra va a cosechar, pero lo que cosecha va a ser mucho más abundantemente. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Se necesita una sola semilla para plantar un árbol de naranja, ¿verdad? Si me equivoco, por favor, me corrigen. Una sola semilla. Y lo que produce es un árbol que durante muchos años da muchas frutas que tienen muchas semillas. Una sola semilla. Así es Dios. Decirle al que está a tu lado, Dios es abundante. Dios tiene
todo para vos, decirle al que está a tu lado. Pero uno necesita usar sus principios. Algunas veces hay gente que se queja de su vida. Se queja, todo me sale mal. ¿Qué es lo que pasa? ¿Verdad? Y evidentemente hay veces, decíamos hace poco con Raquel, estábamos hablando, de cuando uno viene al Señor, se encuentra con todas estas verdades y de repente las aplica, las empieza a aplicar, pero las situaciones del pasado muchas veces hacen que esas consecuencias de las malas siembras se sigan cosechando. Por eso es que el Señor dice que Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro auxilio, porque Él nos sigue ayudando, nos sigue amparando, porque sí o sí las consecuencias de las malas siembras las vamos a tener. Amén. No da gusto escuchar eso, ¿verdad? Me acabo de escuchar y me asusté. Pero es que la ley de Jehová dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Por lo tanto, es necesario que en nuestras vidas nosotros atendamos seriamente a lo que el Señor nos está enseñando para poder revertir todas las malas siembras y empezar a sembrar los buenos principios, las buenas semillas de Dios. Amén. Y Él nos va a ayudar, nos va a ayudar. Hemos tenido situaciones en que los padres han tenido que ir a pedir perdón a sus hijos. Lo hicieron bien, ha habido reconciliación, pero las consecuencias todavía siguen y uno necesita estar fuerte para seguir lidiando con ellos, ¿no? Y creemos que el Señor nos va a dar esa fuerza porque empezamos a aplicar sus principios. Amén. Muy bien, decirle al que está a tu lado, sigue practicando los principios, no te desanimes, sigue practicando. Sigue practicando. Muy bien. Hemos dicho que Dios se relaciona con la humanidad de una manera como un padre quiere relacionarse o se relaciona con el hijo. Y el padre lo único que quiere para el hijo es bendición, ¿verdad? El padre le quiere criar, le quiere alimentar, le quiere vestir, quiere lo mejor para el hijo desde chiquitito, ya está pensando en su profesión, qué es lo que, ¿verdad? Todo lo hace en favor al hijo de una manera tan pero tan especial. Y yo creo que ese es el amor del Padre. Dios en este momento lo que quiere de nosotros es que seamos hijos, que nos sintamos hijos y que nos relacionemos con Él como un verdadero Padre. Dios es nuestro Padre y es un Padre amoroso, no es un Padre tirano. No es un padre que hace acepción de personas, no es un padre que lo único que hace es castigar y castigar, ¿verdad? Hay algunas personas que creen que Dios anda con el látigo, ¿verdad? Y cada vez que uno habla con esa persona parece que está así todo ofuscado y mira que Dios, y mira esto, y mira, ¿verdad? Dios es un padre y es un padre amoroso. Y te cuento un secreto, te quiere mucho, amén. Decirle al que está a tu lado, tu papá te quiere mucho. No se imaginan el amor que Dios tiene por nosotros. Yo creo que sí, ¿verdad? Por eso nos tomamos el tiempo para adorarle, para alabarle, para bendecirle, para honrarle, nos tomamos el tiempo, ¿no? Yo sé que hay algunas personas que durante la alabanza, durante la adoración, están mirando, parece que no
no están entrando, no están entendiendo lo que hacemos. Lo que hacemos es hablar con nuestro Padre. Lo que hacemos es elogiar a nuestro Padre. Lo que hacemos es agradecer a nuestro Padre. Él es tan bueno con nosotros. Imagínese que Dios es santo y Dios no puede permitir nada malo delante suyo. Dios es santo. Dios no puede permitir errores delante suyo. Y sin embargo, a pesar de todos nuestros errores, nuestras equivocaciones, nuestras imperfecciones, Dios a través de Cristo nos ama. Como decía el evangelista Gille Ávila, mírale al que está a tu lado y decirle, sonríe, que Jesús te ama. Te ama a pesar de lo que sos, decirle, ¿no? A pesar de que esta mañana me gritaste, o a pesar de que esta mañana amaneciste pirebaí, o a pesar de que esta mañana vinimos ahí porque yo te dije que vengamos, ¿verdad? Dios te ama. Por eso te da principios para vivir, para que esos principios, a través de esos principios le conozcas a ese Padre amoroso. Entonces, su relación es a través de sus principios. Él nos creó. Y hemos estado estudiando algunos principios, algunas llaves para la bendición, ¿verdad? La primera llave, hemos dicho que es la palabra de Dios. Es el amar la palabra de Dios. Es buscar en la palabra de Dios la vida para mí. Y eso me produce a mí prosperidad. Yo no voy a encontrar prosperidad siguiendo las recetas del mundo. No lo voy a encontrar. Pero sí, Jesús, cuando vino a la tierra, Él dijo, decían de Jesús, en el principio era el verbo es la palabra, el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y ese verbo vino y habitó entre nosotros. Hace más de 2000 años ese verbo Jesús vino a habitar entre nosotros para que gustásemos de Él. Pero Él tenía una misión, una comisión de parte de su Padre, y es demostrar realmente el amor de Dios hacia nosotros. Y esa palabra que se transcribe hoy en día a través de la palabra de Dios, la Santa Biblia, nos va a hacer bien. La Biblia dice, no te apartes ni a la derecha ni a la izquierda de esta palabra, sino que pon en práctica esta palabra. Estaba hablando Dios a Josué, para que te vaya bien. Y lo segundo, le dice, medita en ella de día y de noche, de día y de noche, de día y de noche. Habla de ella caminando. Enséñale a tus hijos al acostarse, al levantarse, cuando se sientan, cuando están juntos. Y si es posible, dice, llena tu casa de la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso es lo que dice, ¿verdad? Escribe la palabra de Dios en los dinteles de tu puerta, en las paredes, ¿verdad? En tu frente. Hoy en día los judíos ortodoxos lo ponen tal cual así, ¿verdad? Tienen pequeñas vinchitas, ¿verdad? Con unas escrituras, unas microescrituras donde escriben las leyes de Dios, los 10 mandamientos, y se lo ponen acá como recordando la palabra de Dios. Decirle al que está a tu lado, la palabra de Dios, la palabra de Dios, la palabra de Dios. ¿Qué te dijo hoy el Señor a través de su palabra? ¿Qué te dijo? Algunos, como hoy es domingo, dicen, bueno, me voy a la iglesia, ahí me va a hablar el Señor, ¿no? Pero siempre hay, hoy más que nunca podemos recibir la palabra de Dios en nuestros celulares, ¿verdad? Hay aplicaciones que diariamente, ¡plin!, dice, y uno abre y dice la palabra de Dios para hoy, ¿no?
Uno recibe esa palabra de Dios todos los días. El segundo principio es que Dios quiere que todos nosotros seamos humildes, y dice que Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El que es humilde siempre, siempre, siempre puede llegar lejos. Eso decirle al que está a tu lado, el que es humilde va a llegar lejos. Al soberbio la gente no le quiere. Al argel, al ñembo no le quiere la gente. Pero el que es humilde, el que reconoce sus errores, el que no se manda la parte, ¿verdad? Hay gente que uno dice algo, pero ella no, pero tal cosa, ¿verdad? Es verde, sí, pero no es verde, es medio alimonado, medio amarillento. Siempre está ahí discutiendo, siempre está ahí, ¿verdad? Y dice que Dios resiste a los soberbios. Mírale sospechosamente al que está a tu lado, si es soberbio. Y da gracia a los humildes. Segundo principio. Tercer principio, no juzgar. Hemos estado hablando de no juzgar. Isaías 58 dice, yo te voy a bendecir, vas a ser prosperado. Dice, si sacares tu dedo acusador. Si sacares el dedo acusador de en medio de tu pueblo, vas a ser prosperado. ¿Y saben por qué este principio tiene vigencia hoy en día? Porque el único que hoy en día está acusando delante de Dios, ¿saben quién es? El diablo. El diablo. Y todos los que acusan son hijos del diablo. Decirle al que está a tu lado, todos los que acusan son hijos del diablo. Todos los que critican, todos los que murmuran, porque él es, Satanás dice que es el acusador de los hermanos, está ahí delante del Padre. ¿Le viste a fulano? ¿Le viste a mengano? Mira lo que está haciendo, mira lo que está diciendo, mira lo que está pensando. Mira, Señor, mira, ¿cómo le vas a salvar a ese? ¿Cómo le vas a amar a ese? Metele un saplé por la cabeza a ese. ¿Ustedes creen que así Dios no le escucha al acusador? Porque delante del acusador está Jesús. Y cada vez que Satanás hace una acusación, Jesús dice, papá, yo ya morí por ese. Mira lo que hace, mira, yo ya morí por eso. Mira lo que hace aquella persona, mira cómo piensa, mira. Papá, mi sangre ya pagó la culpa de ese. Esto solamente por revelación uno puede recibir. Es algo increíble el amor de Dios. El que critica, el que murmura, el que acusa, el que juzga. Dice la palabra de Dios, no le va a ir bien. Al contrario, es todo lo contrario. El domingo antepasado hemos hablado de dos principios más. El principio del perdonar. Cuando oramos el Padre Nuestro, oramos y decimos, Padre, perdóname. Amén. Porque no queremos decir así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Jesús después recalca y dice, tu vida, o mejor dicho, la medida del perdón de Dios para tu vida va a ser la misma medida en que vos perdonás. Pero ¿cómo le voy a perdonar a ese desgraciado? Esto, lo otro me hizo. Perdona. No existe otra.
No existe otra. Jesús lo dijo y Jesús es la palabra y Él es el Rey de Reyes y está sentado en el trono, y en este momento, en este tiempo de gracia, se hace lo que Jesús dice. Y Jesús dice: perdóname, Padre, nos enseñó a orar, así como yo perdono a mis ofensores. Wow. ¿Hay alguien aquí que tiene que perdonar a su ofensor? Tu marido, tu esposa, tus hijos, tus padres, tu jefe, aquel que te estafó, aquel que te hizo daño. Entonces dice: ¿sabes qué? Vas a disfrutar del perdón de Dios si perdonas a los que te ofenden. Amén. Decirle al que está a tu lado: perdonar, hermano, te va a ir muy bien si perdonas. Porque a veces nosotros queremos, de repente alguien nos estafa y a toda costa queremos llevarle a juicio porque nos estafó y nos sacó y nos dejó. Mire, me arruinó ese desgraciado, ese infeliz, mira lo que me hace. Y luchamos ahí a veces por años y somos infelices por años. Y es tan sencillo. Jesús nos enseñó y dice: porque así como vosotros perdonáis a los que los ofenden, así también vuestro Padre Celestial que está en los cielos os perdonará a ustedes todas sus ofensas. Aleluya, amén. Dios quiere que seamos buenos perdonadores. Decirle al que está a tu lado: sé buen perdonador, por favor. Te quiero ver feliz. También hablamos el domingo antepasado de pedir perdón. Es otra de los principios, pedir perdón. Jesús nos enseñó y dice: cuando ofrecemos nuestra ofrenda, ya sea material, espiritual, de adoración, de alabanza, para que yo pueda tener íntima comunión con Él. Que es algo maravilloso tener comunión con Dios. Dice: antes de venir a hablarme, antes de orar, antes de decirme te quiero, te amo, ¿cómo andás con tu hermano? ¿Te ofendió tu hermano? ¿O le ofendiste a tu hermano? Porque hay gente que ofende, ¿verdad? Ofende, y después viene y alaba al Señor ahí. Y como Dios es Padre, Dios dice: espera un ratito. Si querés venir a amarme, anda primero y pedile perdón a quien le ofendiste. Y después vení a amarme. Y yo también te voy a amar, y yo también te voy a abrazar, y yo también voy a gozarme contigo. Si venís delante de mi presencia y tenés que ir a arreglar cuentas con alguien, primero anda, arregla, deja la canción, deja tu ofrenda, tu plata, no quiero. Anda primero y pedile perdón a quien le ofendiste. Porque Él es un papá. Y para Él lo más importante es que vos, como un hijo de Dios, actúes en los principios del reino de Dios. Amén. Así que si hay alguien que quiere en esta mañana hacerlo, están con toda libertad de ir a pedir perdón a quienes le ofendieron. Muy bien, y ahora comienzo el mensaje de hoy. Amén. Decirle al que está a tu lado: prepárate para lo que viene. Comenzamos, ¿sí? Amén. Dice Deuteronomio 30, 19 y 20, lo voy a leer yo. Dice: a los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy a vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia.
Dios establece su relación con el ser humano y dice, yo te aconsejo que escojas la bendición, la vida, que escojas obedecer mis mandamientos, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró a Jehová tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les debía de dar. O sea, Dios sigue insistiendo. Si usted puede leer la palabra de Dios, siempre la relación de Dios con el ser humano se basa en principios. Y Él siempre va a estar alentándote y diciéndote y remarchándote ¿cómo se dice? Achacándote, ¿verdad? Permanentemente para que elijas lo mejor para tu vida. Y lo mejor para tu vida es esto. Él dice, elige la bendición, no la maldición. Yo te pongo acá, yo te digo, mira, si vos haces esto, yo te voy a bendecir. Si vos no haces eso, yo te voy a maldecir. Y Él no quiere maldecir a nadie, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Cuando vino Jesús y dijo, mi Padre no quiere que nadie se pierda. Nadie, ni el peor de los asesinos. Pero obviamente, si no practicas la bendición de Dios, entonces, Él dice, lamentablemente, no vas a prosperar. Entonces Él le aconseja a la humanidad, yo te pido que elijas la bendición, la vida, los principios que dan vida. Y vamos a leer Isaías 24, eso sí quiero que leas, por favor, que abras tus Biblias. Isaías 24, versículo 4 y 5, y luego vamos a leer el 25:1. Isaías dice así, miren lo que dice Isaías. El ser humano le dio la espalda a Dios. El ser humano está mal, terrible. La humanidad está terrible. No se sorprendan por todas las cosas que está pasando hoy en la sociedad mundial. Está aquí escrito, dice así, 24, 4, 5 y 6. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores. La tierra se contaminó bajo sus moradores. Traspasaron las leyes. Más que nunca hoy en día tenemos cada día, ¿verdad? Todo lo peor del hombre que no conoce a Dios, de la mujer que no conoce a Dios, hoy en día está saliendo afuera. Porque dice, traspasaron las leyes. Dios creó hombre, mujer, no. Cada uno decide si va a ser hombre, mujer, o mujer, hombre, o hombre, hombre, o mujer, mujer, o mujer, animal, animal, mujer, hombre, animal. Totalmente locos. Ya Dios veía eso hace miles de años y dice, la tierra va a enfermar. Y la tierra está enferma. La tierra está enferma. Dice, se destruyó, cayó, enfermó. Enfermaron los altos pueblos de la tierra. Los pueblos supuestamente más ricos y más adelantados y más civilizados del mundo están propiciando destruir a la humanidad con leyes totalmente torcidas. Con leyes. Acá cuando hablaban de leyes, antes no teníamos eso. Hoy quieren legalizar matar a un niño. Quieren legalizar el matrimonio homosexual. Quieren legalizar la pedofilia con leyes. Entonces, eso es lo que pasa. Dice, versículo 6,
el término del versículo 5 dice, quebrantaron el pacto sempiterno. Dios en la eternidad hizo un pacto para la creación del universo, de la tierra y la creación humana. Por esta causa, miren lo que dice acá, por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. No se sorprendan. Terremotos, inundaciones, tormentas, lluvias, plagas, pestes, son las consecuencias de la desobediencia a las leyes de Dios. Y yo creo que eso es fácil de leer. Eso es fácil de entender. Es la palabra de Dios. Dice, ¿por qué el mundo está así? Porque traspasaron las leyes. En otras palabras, no aplicaron los principios. Entonces les va a ir mal. Al mundo le va a ir mal. A la tierra le va a ir mal. La tierra, nuestra tierra, la tierra en sí, el globo terráqueo, está sufriendo las consecuencias de todo lo malo que hace el hombre. El hombre está destruyendo la tierra. Por eso es que Dios en algún momento dado de la historia, Él va a hacer cielo nuevo y tierra nueva. Aleluya, amén. Hoy vemos la naturaleza tan hermosa, tan preciosa, tan maravillosa, y el hombre se encarga de destruirla. Y como consecuencia de su desobediencia y de no aplicar las leyes de Dios, sino que hacer nuevas leyes, seguirán las cosas malas en la tierra. Capítulo 25, 1 de Isaías. Dice, Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré y alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Hay alguien que está hablando a la par que yo. Me gustaría que un poquitito, si quieres hablar, que salgas afuera o bajes tu voz, por favor. Aparentemente no entendieron o no escucharon, siguen hablando. Gracias. Muy bien. Jehová, tú eres mi Dios, te exaltaré y alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas. Y dice aquí, tus consejos antiguos son verdad y firmes y firmeza. Amén, aleluya. Si el ser humano hubiese hecho como Dios quería que lo hiciera, en el mundo no habría sufrimiento. Pero hay sufrimiento. No porque Dios es malo. No porque Dios está diciendo, se portaba mal, plin. No, sencillamente, así como leímos al comienzo, dice, yo les pongo la bendición para que ustedes vivan y la practiquen. Si no lo hacen, la consecuencia va a venir sí o sí. Sí o sí. Y eso es lo que dice aquí en Isaías. Dice, se cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los pueblos, la tierra se contaminó bajo sus moradores porque no eligieron el bien, eligieron el mal. Y entonces, ¿qué Dios hace hoy en día? Hoy Dios levanta un pueblo que comienza a vivir los principios de Dios para que sea luz en medio de las tinieblas. Decirle al que está a tu lado, va a ser
peor de lo que está siendo ahora. Decirle, va a ser peor de lo que ahora está haciendo. Decirle, no te desanimes, te invito a comer, decirle al que está a tu lado. A ver si levanto tu ánimo en esta noche, en esta mañana. Pero alguna vez alguien tiene que decirlo, ¿verdad, hermanos? Amén. No se enojan conmigo, ¿verdad? Muy bien. Hoy es el último de esta saga. Después voy a hablar de otras cosas. Y entonces viene Jesús y predica lo mismo que Dios le habló a Moisés y a Josué, sus leyes, sus mandamientos. Y viene Jesús y dice, el que oye mis palabras, y todos conocen esta parábola, el que oye mis palabras y las hace, o sea, escucha y las hace. Le voy a comparar a un hombre sabio, a una mujer sabia, que se fue y edificó su casa sobre la roca. Y vinieron, dice, los vientos y los ríos y la inundación, y esa casa no se cayó. Dios se encarga de hablarnos de distintas maneras y de todas formas lo mismo. Porque Él sabe que nosotros somos duros de entender. Dile al que está a tu lado, no seas tan duro, hermano, por favor, no seas tan duro. Pero si aquel que escucha mi palabra y no las hace, sigue diciendo Jesús en Lucas, en el capítulo 6, dice, le voy a comparar a un hombre, una mujer que fue y edificó su casa sobre la arena. Lo único que quería era edificar casa, ¿no? Yo me quiero casar, yo quiero prosperar. Yo quiero esto, yo quiero lo otro, yo quiero la bendición de Dios, yo quiero los caramelos que se reparten. Y edifica su casa sobre la arena. Jesús comparó a ese hombre como aquel que escucha su palabra y no las hace. Y entonces concluye y dice, y vinieron los ríos y los vientos y las lluvias, y la casa se cayó. Y fue grande su ruina. Y ahora, como si fuera que vos estás delante mío pidiéndome un consejo, a lo mejor estás arruinado, semi arruinado, estás edificando tu casa. Y el consejo que yo te quiero dar es, empezá a practicar, aunque sea lo poco que sabés de la voluntad de Dios. El principio de la restauración de las vidas es empezar a practicar lo poco que uno sabe de la voluntad de Dios. Estos principios son vitales para la vida. Empezá cuando abrís la palabra de Dios y encontrás los proverbios. Oh, los proverbios. Yo quiero que hagas una revolución en el año 2019 y te dispongas a leer proverbios y no leas así, no, un versículo. Y si hay algo en ese versículo que tienes que ir a ponerlo en práctica, te aconsejo, seguimos hablando vos y yo solos, te aconsejo, anda y poné en práctica.
Porque si no lo haces, dice Jesús, grande fue la ruina de esa casa. Qué buen consejo, ¿verdad? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Y el siguiente principio que estamos hablando es esto: obedecer. Decir al que está a tu lado, obedecer. Obedecer. ¿Por qué no querés obedecer? ¿Y por qué es importante obedecer? No queremos obedecer porque nosotros traemos en nuestro ADN, la rebelión por naturaleza. Nosotros nacemos rebeldes y por más chulina y hermoso y esa sonrisa y ay, que sea ese bebecito, tiene el virus de la rebelión. Vos también tuviste. Y la rebelión fue la consecuencia del pecado de Adán. Dios le dijo, no comas. Y Adán se comportó así porque hubo un instigador, y el instigador fue Satanás, que se rebeló contra Dios. Entonces, como consecuencia, como una bola de nieve, vos y yo pagamos el pato, somos rebeldes. Y si somos rebeldes, entonces Dios quiere sacar nuestra rebeldía y nos da y nos enseña el principio de la obediencia. Te va a hacer bien obedecer la palabra de Dios. Amén. Decirle al que está a tu lado eso, te va a hacer bien obedecer la palabra de Dios. Te va a hacer bien. Ah, no, pero yo no quiero parecer el bobo ahí que obedece la palabra de Dios. Es más, te lo digo en el vulgo hablar del paraguayo, anín de viro. Anín de viro. Obedece la palabra de Dios, porque si no obedeces te va a ir mal, te va a ir mal, te va a ir mal. ¡Wow! ¿Está claro o no está claro? Lo segundo principio que hoy quiero hablar es el principio de la honra a los padres. Proverbios 20:20 dice, voy a mencionarlo rápidamente, el tiempo ya se fue, dice, al que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. Wow. Yo sé que a veces los padres no han sido buenos padres. Algunos por ignorancia, por causa de la concupiscencia que trajeron, en vez de bendecir, nos maldijeron. Por eso nosotros estamos hablando ahora todo el tema de la bendición. Estamos enseñando que los padres tienen que bendecir a sus hijos, para que esos hijos, cuando sean grandes, puedan retribuir a sus padres todo el proceso de bendición y puedan decir, mis padres han sido una bendición para mi vida. Amén. Por eso estamos practicando y estamos enseñando a los padres que las palabras a veces maldichas
fuertes, violentas, destruyen a las personas y los maldicen. Y como consecuencia, cuando el hijo es grande, en vez de bendecir a sus padres, a sus mayores, los maldice y dice que se muera ese viejo, ¡es la hipotá! Y el Señor tiene muy en cuenta eso y dice, mira, a tu padre le tenés que bendecir aunque te haya tratado mal. Pero me maldijo, tenés que bendecirlo. Pero mi papá esto, lo otro, mi mamá una sargenta, mi mamá me hizo la vida imposible. Tenés que bendecirle. Porque dice Dios, al que maldice a padre o madre, de pronto se le va a apagar su lámpara y se va a convertir en una oscuridad tenebrosa. El otro principio es el principio de familia. Cuando uno habla de padre y madre, está hablando del principio de una familia. Una familia se conforma de papá y mamá. Ahí se forma la familia en un matrimonio y a partir de ahí vienen los hijos. Esa es la familia. Y papá y mamá, Dios habla, es familiero, y Él dice, papá y mamá necesita que se les respete. Y la pregunta es, ¿y si son esto y si son lo otro? En los 10 mandamientos, uno de los mandamientos dice, honra a tu padre y a tu madre. No dice, si tu padre y tu madre es bueno, hónralos. ¿Cómo dice? Honra a tu padre y a tu madre. Yo he tenido el privilegio de ver eso en mi madre, mi querida madre. Ella murió a los 81 años de edad. Hasta los 79 años de edad, mi madre le estuvo cuidando a su madre, mi abuela, doña Ramona, que fue la iniciadora en nuestra casa, la predicadora, la raíz de habernos encontrado con el Señor. He visto a esta señora que trabajando, quedando viuda, criando 4 hijos, estuvo al lado de su madre día y noche, protegiéndola, ayudándola, honrándola. Cuando ella falleció, mi pobre madre, ahora voy a estar libre para servir al Señor. Ella estaba sirviendo al Señor, tenía discípulas. Semanalmente, cada tardecita salía. ¿Dónde te vas, mamá? Me voy a estar con mis discípulas. Se iba a Barrio Obrero, venía por acá también. Pero honraba a su madre. A veces su madre, como señora antigua, la mamá era la mamá, ¿verdad? Decía cosas fuertes. Varias veces entré yo junto a ella y la veía llorando. Mi pobre madre. ¿Qué pasó, mamá? Nada, mi hijo, me decía. Me dolió lo que me acaba de decir tu abuela. Pero no es nada, no es nada. Y la siguió honrando hasta su muerte. Meses después, ella se fue con el Señor. No pudo disfrutar, como ella dijo, ahora voy a estar libre para servir al Señor. La honra a los padres acarrea bendición. Decirle al que está a tu lado eso. La honra a los padres acarrea bendición. Le hablo a los jóvenes. Atiéndanme, chicos. Atiéndanme. Honra a tu papá, honra a tu mamá. Sean como sean, digan lo que digan, hónrenlos. Honrar significa darle un puesto superior. Hónralos, hónralos. Son cuadrados, no importa, hónralos. Si tienes que entrar delante de ellos con una armadura, armate, ponete todo, hierro, cobre, qué sé yo, pero andá y abrazale.
porque la bendición va a venir sobre ti. Amén. Decirle al que está a tu lado, honra a tu papá y a tu mamá hasta los últimos días de tu vida. Dice, para que te vaya bien y tengas largura de días. Muy bien, avanzo. Ya estoy por llegar. En Primera de Pedro 3:7. Primera de Pedro 3:7 dice lo siguiente. Vosotros, maridos, igualmente, está hablando de la mujer, del respeto de la mujer hacia el marido y de la demostración de santidad de la mujer. Pero yo me centro en esto porque esto trae consecuencias. Siempre estamos hablando de las consecuencias, bendición o maldición. Dice, vosotros maridos, vivid con ellas sabiamente. Con ellas son con sus esposas. Vivan sabios. Si ve a algún hombre casado por ahí, decirle, sé más sabio, por favor, sé más sabio. Decirle, sé más sabio. A todos los varones, sé más sabio, por favor, sé más sabio. Sabio, sabiduría. Nos enseñaban en el curso de matrimonio, dice, cuando una esposa te hace una pregunta, decía Craig Hill, no contestes, porque sí o sí te va a ir mal, de acuerdo a cómo contestas, ¿verdad? No estaba diciendo, sé una irrespetuosa y no le hagas caso. No, sencillamente tenés que pensar sabiamente qué quiere decir, ¿no? Porque las mujeres son así, ¿verdad? Amén, hermanas. Ustedes son... Hacen una pregunta, wow, si por ahí toc. Y saben hacer, ¿no? Tengo 38 años de casado. No quise decir nada, Raquel, solamente mencioné la fecha de nuestra. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Siempre hemos hablado de esto, ¿no? Dando honor, tratándole, honrándole, hablándole bien, llegando a ella con suavidad. Así como cuando estábamos enamorados de ella, ¿verdad? Las canciones de amor del paraguayo le compara con una flor, le compara con el amanecer, ¿verdad? Le compara como el lugar donde cuando uno está cansado puede ir a descansar. ¿Conocen esa canción? Derezá Cuanaj Ame. ¿Conocen? Algunos sí. En la sombra de tus ojos me voy a descansar. Qué honra, ¿no? Se casan y después, se ama, la hipotama, este cómico. Vaya, la Yehuan de, ¿cómo se dice? En tu mala luna, ¿verdad? En tu fase negativa de la luna. Dice, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Quiere decir entonces que la forma como le trato a mi esposa tiene que ver con que Dios
¿Escucha o no mi oración? No lo digo yo, lo dice San Pedro. Señor, dame un trabajo. Equilibran de la vieja. Señor, bendice a mis hijos. Lluvia, bendita vironga. Así no, dice Dios. Así no. Lo que pasa es, mis queridos hermanos, que no disfrutamos de la bendición total del Señor porque ignoramos la palabra de Dios. Ignoramos la palabra de Dios porque no leemos la palabra de Dios. Y no leemos la palabra de Dios porque no le damos tiempo y no le damos prioridad. Y no decimos, esta es la verdad, esto me va a llevar a la felicidad, esto me va a traer prosperidad. Por esa razón estamos todos desanimados, decaídos, enfermos, destruidos. Y mientras no hacemos un arreglo, un ajuste a nuestra vida, a la palabra de Dios, y a rajatabla empezar por lo menos de a uno, paso a paso, pasito a pasito, un día a la vez, no voy a cambiar mi estilo de vida y voy a seguir fracasando. Gracias. Entonces yo quiero que Dios me conteste. ¿Y cómo me va a contestar si le trato a mi esposa como un vaso cualquiera? Consecuencia, al principio, ¿querés que Dios te escuche? Tratale a tu esposa bien. Usted no le conoce a mi esposa. Es una. Lo que tenés que hacer es esconderte en el baño. Bajar la tapa del inodoro. Arrodillarte. Y decirle, Señor, yo no voy a cambiarle a mi esposa, pero tú sí le vas a cambiar. Tú me pides a mí que yo le honre, que le ame, que le tenga en alta estima, y dejo que vos le cambie. Amén. La esposa allá afuera, ¿de qué? Mi amor, aquí estoy para vos. ¿Qué querés que te haga? ¿Qué bicho le picó a este? Salió del baño, habrá entrado a fumar marihuana. Abre ahí a ver si no encuentra el Tres Leones o algo así, ¿verdad? Porque, mis queridos, hay para más, hay para mucho, y si me dejan hablar, voy a hablar mucho. El tema es este, sencillamente. Iván, si querés pasar, por favor. Solo voy a citar, no lo abran. Dice David, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Va convirtiendo mi alma. Soy un tiro al aire. Tengo tantas equivocaciones. Y vengo a David a pedirle consejo. ¿Qué voy a hacer? Y dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová
son rectos, que alegran el corazón. De Dios no va a salir algo Porque Él tiene injusto para tu vida. la matriz, el patrón original de lo que Todos es los mandamientos de Dios son justos, son rectos. Convierten el alma, te hace un trabajo Entonces Él puede de un experto, porque Él tiene la matriz, el patrón original de lo que es un hombre, lo que es una mujer. Y dice la ley de Jehová. Él es el creador. Entonces Él puede restaurar, Él puede reconstruir, Él puede cambiar, Él puede levantar. David se dio cuenta de eso. Y dice: la ley de Jehová es perfecta, convierte, es sabio, nos da sabiduría. El precepto de Jehová es puro, alumbra los ojos. No hay confusión, no es claro. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Hoy podemos ir al Palacio de Justicia y darnos cuenta cómo se pueden comprar jueces, cómo se puede tergiversar la ley, porque la ley está hecha para eso. Sin embargo, cuando uno va a Dios, dice: los juicios de Jehová son verdad. Lo negro es negro para Dios, lo blanco es blanco para Dios. Todos justos. Y más que mucho oro afinado, Y por eso y dulce más que miel, David y que la que destila del nos mar. invita Tu vida es un fracaso. y nos dice: deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, Venís delante de Dios, y dulce más que no miel, hay fracasado. y que la que destila del Ese panal. estatus de fracasado por un hombre o una mujer. ¿Tu vida es un fracaso? La ley de Jehová es perfecta, hace sabio. Si venís delante de Dios, no hay fracasado que no cambie ese estatus de fracasado por un hombre o una mujer bendecida. Amén. La ley de Jehová es perfecta, hace sabio, Hay claridad, hay propósito, convierte el alma. hay meta. Él va a juzgar tus juicios. Tenés un montón de situaciones que no están arregladas. Él dice: alumbra los ojos, te va a dar claridad. ¿Qué es lo que tenés que hacer? ¿Cómo tenés que hacer? Hay claridad, hay propósito, hay meta. Deseables son más que el oro. ¿Estás destruido? Y más que el oro afinado. ¿Estás confundido? Y dulce más que miel. ¿Estás Y que sin rumbo? La que destila del panal. Vení al Señor. Deseables son más que el oro, y más que el oro afinado, y dulce más que miel, Está y que mayor la que oportunidad destila del panal. de poder gritar y decir: Señor, empiezo a poner en práctica tus principios En tu vida y empiezo a sentirme bendecido. Empiezo a está hacer la lo que mayor tú oportunidad hoy mi corazón de se poder alegra. gritar y decir: Señor, Empiezo, Señor, a escuchar tu voz y empiezo a ser poner en sabio. práctica tus principios Empiezo y empiezo a ver el sentirme panorama, bendecido. porque me alumbras con Empiezo a hacer lo que tu voluntad quiere. Hoy mi corazón se alegra. Empiezo, Señor, a escuchar tu voz y empiezo a ser sabio. que al final de tu vida Empiezo a ver el panorama porque me alumbras los a tu ojos. gente, a tus hijos, a tus generaciones. La ley Y yo de sé que Jehová tu justicia es deseable más que el oro me va a juzgar con tu verdad. y dulce más que la miel.
que al final de tu vida tú puedas decirle a tu gente, a tus hijos, a tus generaciones: la ley de Jehová es deseable más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que la miel y que destila del panal. Inclinen sus rostros, por favor.